El ministerio, transmitiendo su presencia a las naciones, Iglesia Cristiana, presenta Palabra de Dios para tu vida. Un programa de estudio bíblico para tu crecimiento espiritual. Palabra de Dios para tu vida. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Palabra de Dios para tu vida. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos ustedes. Son bienvenidos una vez más a su programa Palabra de Dios para tu vida. Un espacio producido por el Ministerio Transmitiendo su Presencia a las Naciones, Iglesia Cristiana, que tiene como propósito precisamente el permitirnos ser expuestos a la palabra del Señor para que de esa manera, guiados por el Espíritu Santo, podamos siempre estar siendo edificados, alimentados a través de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios entonces por esta nueva oportunidad que tenemos y por el privilegio que también se nos permite de poder estar al frente de estos micrófonos llevando esta palabra de Dios para nuestras vidas, para cada una de nuestras vidas. Todos ustedes entonces bienvenidos a este programa. Vamos a iniciar con una serie que he titulado Identificando y quitando de nosotros los malos hábitos. Identificando y quitando de nosotros los malos hábitos. Vamos a revisar a la luz de la palabra del Señor precisamente algunos aspectos que la misma palabra de Dios hace referencia acerca de algunas particularidades en nuestra forma de hacer las cosas, de llevar la vida, de hacer lo que cotidianamente o diariamente nosotros hacemos, que de ninguna manera están acordes a la palabra de Dios. Primero entonces vamos a mirar qué significa eso de qué es un hábito. Y bueno, yendo precisamente al diccionario, dice que es un comportamiento que se repite regularmente. Noten ustedes que, y es una palabra que utilizamos muy frecuentemente, que por ejemplo, para los niños, que hagamos el hábito de tal cosa. Y siempre de pronto en estos periodos de formación, pues estamos pretendiendo generar en ellos hábito de lectura, hábito de ejercicio, hábito del sueño regulado en sus horas, el tiempo que debe ser para la edad que tiene el niño, bueno, cosas como es. Pero en la medida en que nosotros vamos avanzando en nuestra edad, en la medida en que nosotros vamos avanzando en la madurez de nuestro cuerpo y también de nuestra mente, pues se generan algunos hábitos en nuestra vida que de ninguna manera son beneficiosos para nosotros. Por el contrario, terminan siendo nocivos para nuestro crecimiento, terminan siendo nocivos para nuestra vida, terminan siendo nocivos para nuestro desarrollo cognitivo, para nuestro desarrollo social, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y la idea entonces es a través de esta serie, vamos a mirar cuántos programas podemos nosotros utilizar en esto, pero la idea es poder revisar a la luz de la palabra del Señor cuáles son, bueno, al menos algunos de esos hábitos más recurrentes en nosotros, pero que la palabra del Señor indica que no deberían estar en nuestras vidas. Entonces, esa definición de hábito dice que es un comportamiento que se repite regularmente hasta que se vuelve automático, es decir, que se ejecuta sin mucho esfuerzo o sin mucho razonamiento. Noten ustedes entonces que cuando estamos hablando de hábitos, son cosas que finalmente terminamos haciendo sin darnos cuenta, hacen parte de nosotros. Y la idea es poder identificar entonces cuáles son esos que dice la palabra, no los que a mí me gustan, no los que de pronto me hacen sentir más cómodo o de pronto los que puedo identificar de acuerdo a un criterio humano o a un criterio social que no deberían estar en nosotros, sino nos vamos a remitir precisamente a la palabra del Señor. ¿Cuál sería o cuáles serían
esos hábitos que la palabra del Señor advierte claramente de ninguna manera deberían estar en nosotros. El propósito es, como siempre, el que podamos continuar siendo edificados. El propósito siempre será nuestro crecimiento espiritual. De hecho, ese es el propósito del programa, es ser expuestos a la palabra del Señor para que de esa manera podamos nosotros crecer espiritualmente. Y la idea entonces es que estos hábitos que vamos a revisar en nosotros, que no deberían estar en nuestra vida, también se traduzcan a lo que es nuestra vida espiritual, entendiendo, y creo que esto lo hemos hablado en varias ocasiones, entendiendo claramente que nosotros somos espíritu. Si hemos nacido de nuevo, somos espíritu, tenemos un alma y estamos envasaditos en un cuerpo, estamos puestos en este cuerpo. Es decir, todo debería estar apuntando a que nuestra vida espiritual cada día crezca más para que de esa manera, en esa medida de crecimiento espiritual en cada uno de nosotros, sea precisamente la vida del espíritu la que se nos alimente, sea la que gobierne todo el resto de nuestra vida, todo lo que nosotros somos como alma, donde están nuestros sentimientos, nuestras emociones y obviamente también nuestro cuerpo. El primer escenario en el cual les voy a invitar para que nos introduzcamos lo encontramos en el libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 6, verso 6 en adelante. Y bueno, antes de que vayamos allí, quiero mencionar algo que dice el apóstol Pablo, y eso lo encontramos en la carta que se escribe a los Efesios, en el capítulo 5, verso 15, que de alguna manera le da sustento a lo que estamos a punto de empezar a revisar, a estudiar. Y dice así la palabra del Señor, Efesios 5, antes de ir a Proverbios, Efesios 5, 15, dice lo siguiente: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Noten ustedes que la exhortación o la advertencia que está haciendo el apóstol Pablo, y en este momento lo está haciendo a la iglesia que estaba en Éfeso, y la idea es que usted revise el contexto de estos versículos, se dará cuenta que comienza diciendo: sed pues imitadores. En el 5.1, por ejemplo, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Está haciendo precisamente referencia no solamente a lo que somos como hijos de Dios, y en eso hemos venido haciendo mucho énfasis, no solamente en lo que somos como hijos de Dios, sino también precisamente en esa expresión de hijos que debemos estar nosotros mostrando a todo momento, en todo lugar, porque precisamente somos hijos de Dios. Es decir, no estamos aparentando ser algo, no estamos tratando de mostrar con algo estético o cosmético lo que nosotros de alguna manera decimos ser, sino que estamos evidenciando una naturaleza, una nueva naturaleza. Si hemos nacido de nuevo, estamos evidenciando la naturaleza del Padre. Estamos evidenciando entonces que, dicho de alguna manera, recuerden que hemos sido engendrados por Dios a través de la palabra, y que ahora hemos recibido vida a través de nuestro Señor Jesucristo. En esa misma medida entonces estamos expresando nuestra vida, y la vida es Él. Por eso comienza diciéndose pues imitadores de Dios como hijos amados. Este es el preámbulo entonces, o lo que pone base a esto que vamos a empezar nosotros a estudiar a partir del día de hoy. Vuelvo aquí al verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Es decir, hay una necesidad o hay un requerimiento que atañe a mi voluntad. Yo debo proponerme, debo decidirme, y es una decisión que estamos tomando basados en la palabra del Señor, que miremos con diligencia cómo es que estamos andando, cómo es que estamos viviendo, cómo es que estamos haciendo las cosas.
¿Cómo es que estamos decidiendo? ¿Cómo estoy llevando cada área de mi vida? En todas ellas, sin importar cuál sea, deberíamos estar evidenciando lo que dice el capítulo 5, verso 1, cuando menciona: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Noten ustedes entonces que no es una solicitud, no es sencillamente, no sé, una recomendación. En lo posible trata de imitar al Señor. Sí. No, es una afirmación, es una expresión que tiene como base o que es producto precisamente de lo que nosotros somos hoy en el Señor. Y es que somos hijos. Por eso menciona como hijos amados. Entonces hay una decisión nuestra, debe haber una decisión nuestra en mirar con diligencia. Y eso indica entonces pronto. El asunto es hoy, de hecho, es para tomar decisiones ya. ¿Cómo andéis? Y hace referencia a estos dos aspectos, mírelo. No como necios, sino como sabios. No como necios, sino como sabios. ¿Qué significará ser necio? Hemos entendido nosotros que necio puede ser, bueno, y quisiera definirlo de esta manera, me parece una manera muy, muy tranquila de hacerlo, y es que conociendo cómo Dios quiere que nosotros hagamos las cosas, simplemente decimos no y las sigo haciendo como yo quiero. Eso es ser uno necio. Eso es ser, bueno, dice en alguna parte de la palabra, falto de entendimiento. Porque pudiendo conocer o habiendo conocido cuál es la voluntad de Dios para mi vida, y si yo insisto en seguir llevando mi vida a como yo la quiero llevar, soy necio, me falta entendimiento. Y nosotros de ninguna manera somos eso, no hemos sido llamados a vivir neciamente y sin entendimiento. Por el contrario, la palabra de Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Y de esa manera entonces tenemos todo lo que necesitamos para que, conociendo la voluntad de Dios, la hagamos, la expresemos, vivamos en ella. Bien, y entonces dice, sino como sabios, no como necios, sino como sabios. ¿Recuerdan en nuestra anterior serie, cuando mencionaba en el libro de Proverbios precisamente, dice, traducción del lenguaje actual, si alguien quiere ser sabio, comience por obedecer a Dios? O en traducción Reina Valera es el verso que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Recuerdan? Si alguien quiere ser sabio, comience por obedecer a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. ¿Y cómo no va a ser el principio de la sabiduría obedecer a Dios si en Él están, dice la palabra del Señor, concentrados, escondidos? Él es sabiduría para nosotros. Y si nosotros entonces tenemos la capacidad, por la vida del Espíritu que se nos ha impartido, de conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, pues entonces sencillamente lo estaremos haciendo por naturaleza. Deberíamos estarlo haciendo por naturaleza. Dice el verso 16, aprovechando bien el tiempo. Y eso es algo que hemos insistido bastante, en que el tiempo es un factor tan determinante, pero que con el cual no tenemos una absoluta certeza de cuál es la cantidad de tiempo que tenemos cada uno de nosotros. No la tenemos. Creemos tenerla. Es que estoy muy joven, dicen algunos. No, eso falta mucho tiempo para que eso suceda. Pero resulta que precisamente es esa medida de tiempo la que nosotros totalmente desconocemos. Por eso hemos insistido y lo seguiremos haciendo a que tomemos estas decisiones lo más pronto posible. Por eso se nos habla de con diligencia, porque no sabemos el tiempo. Es decir, no tenemos una medida exacta de cuánto tiempo nos queda. Lo único que podemos decir con certeza es que queda poco tiempo y que cada día que pasa queda menos tiempo. Esa sería suficiente razón entonces para que nosotros tomáramos las acciones necesarias prontamente, por no decir que de inmediato,
de tal manera que nuestra vida termine ajustándose perfectamente a la voluntad de Dios. Aprovechando bien el tiempo, por una sencilla razón, dice allí, porque los días son malos. Los días son malos. ¿A qué hará referencia con eso de que los días son malos? Si nosotros revisamos nuestro entorno, nos daremos cuenta que el mundo lleva una carrera desenfrenada completamente a un abismo. Cada día hay más polarización, cada día nuestra sociedad se descompone en una mayor medida, cada día lo que son valores éticos, morales, van desapareciendo dentro de nosotros, no solamente como sociedad, sino como seres humanos, individuales, también que hacemos parte de esa sociedad precisamente. Y en esa medida, pues, nos vamos deteriorando cada día más. A eso hace referencia a los días malos. Por eso no podemos nosotros correr en esa misma carrera que el mundo lleva. Por eso no podemos nosotros hacer parte de esa disolución, dice la palabra del Señor, que el mundo lleva en esa carrera alocada, que conduce al mundo precisamente a un abismo y bueno, a una eternidad sin el Señor. Pero la palabra de Dios dice que nosotros somos luz, que nosotros somos la sal de esta tierra. Y en esa medida entendemos entonces también por qué el capítulo 5 de esta carta a los Efesios que estamos leyendo en este momento dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Porque somos diferentes, mis queridos. Porque hay una naturaleza nueva, una nueva naturaleza en nosotros, porque hemos nacido de nuevo, porque la vida del Espíritu está en nosotros y eso hizo que pasáramos de muerte a vida, hizo que ya no estemos más en la potestad de las tinieblas y ahora hagamos parte del reino de Dios. Hacemos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y eso debe sí o sí evidenciar diferencia. Por eso los tiempos son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Vuelve y hace ese paralelo entre, bueno, lo vimos en el verso 15, necios y sabios. Ahora dice insensatos y entendidos. Insensatos y entendidos. Insensatez. Insensatez, dicho de una manera muy coloquial para nosotros, es querer meter la cabeza por donde no cabe. Dicho de alguna manera muy particular. Insensatez es, sabemos que estamos haciendo mal, pero queremos seguirlo haciendo así porque yo quiero seguirlo haciendo así. Eso es ser uno insensato en esta vida. Por el contrario, se nos dice que no lo hagamos de esa manera, sino que lo hagamos de forma entendida. Y note esto tan importante. Mire ese verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Y note que ese entendimiento no va a decirme, oiga, revise la decisión que está tomando, mire, analice un poco más los pros y los contras. No nos está diciendo, mire, ¿por qué no se toma un tiempo y lo piensa? No. No está apelando a mi sabiduría, no está apelando a mi conocimiento, no está apelando a mi capacidad de razonamiento y de análisis y de lógica y de pensamiento crítico y todas esas cosas que nos pueden estar acompañando a nosotros los seres humanos. Pero no está apelando a eso. Está apelando a lo que debemos nosotros apelar precisamente. Y dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nuestro entendimiento está en la voluntad de Dios. Nuestra sabiduría está en la voluntad de Dios. Noten ustedes entonces que por fuera de ella, nosotros por fuera de ella somos, dice, necios, pero también insensatos. Recuerden que Proverbios menciona precisamente cuando dice, no seáis sabio en tu propia opinión. ¿Se acuerdan? Que lo vimos tiempo atrás. Nos damos cuenta nosotros que esto se sigue centrando en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Por eso debemos entonces estar muy, muy atentos y supremamente diligentes precisamente a cuál sea la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y estamos seguros, completamente convencidos, que a través de la palabra del Señor vamos a poder encontrar, vamos a poder descubrir y vamos a poder poner por obra aquellas cosas que Dios dice, no quiero verlo en esto, por el contrario, quiero verlo en aquello. Y creo que de alguna manera estamos siguiendo como parte de la dinámica que traíamos cuando estuvimos estudiando los primeros 3 capítulos del libro de Proverbios. Hay cosas en las que Dios ha sido claro, completamente claro para nosotros, en que no quiere que nosotros estemos, pero también da la oportunidad y abre el escenario para decir, este es el camino en el cual quiero que tú estés. Ese es el llamado que Dios hace a nuestras vidas en esta tarde. Bien, voy a leerles cómo dice en esta versión. Recuerde que hemos venido alternando traducción al lenguaje actual y Reina Valera 60. Mire cómo dice en traducción al lenguaje actual. Tengan cuidado de cómo se comportan. Tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace. Esta traducción me fascina en algunos aspectos porque es que utiliza un vocabulario muy nuestro, utiliza unas palabras que para nosotros son muy entendibles. Mire lo sencillo, tengan cuidado cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Verso 16. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Verso 17. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que haga. Dice uno, ¿qué le traducimos a esto? Está supremamente claro. Tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que haga. Y en ese orden de ideas, pues entonces nace precisamente esta serie en la que vamos a revisar cuáles son esos aspectos que debemos nosotros prestar pronta atención, que de alguna manera frenan, que de alguna manera retrasan nuestro crecimiento espiritual. Y recuerden que no lo vamos a ver solamente en el ámbito natural, en lo que tiene que ver con nuestra cotidianidad, sino que lo vamos a aterrizar precisamente en cómo afecta eso nuestra vida espiritual. Y entonces, ahora sí, bueno, vamos a dejarlo planteado ese primer aspecto y lo desarrollaremos en el próximo programa. Vamos a el libro de Proverbios, capítulo 6, verso 6 en adelante. Proverbios capítulo 6, verso 6 en adelante. Vamos a mirar entonces Proverbios 6:6. Estoy seguro que no es la primera vez que leemos esto, pero en lo que sí estoy completamente convencido es que lo vamos a poder entender un poco mejor bajo esta perspectiva que estamos planteando. Y el hábito que vamos a tratar inicialmente es, bueno, termina convirtiéndose en un hábito cuando nosotros no tomamos correctivos y tiene que ver con la pereza. La pereza. Es muy cotidiano escuchar, ay, tengo pereza. Es que me da pereza. ¿Por qué no ha hecho esto? Me dio pereza hacerlo. Y se convierte en algo tan natural para nosotros que no nos damos cuenta que no solamente afecta nuestra vida cotidiana, normal, sino que eso afecta también de una u otra forma nuestra vida espiritual. Y ya lo vamos a ver por qué. Se define como pereza un estado de inacción, de quietud, de reposo, de negligencia en las cosas que estamos obligados a hacer.
Es un estado de inacción, negligencia o descuido, dice la definición, de las cosas que estamos obligados a hacer o que debemos hacer o que sabe que tenemos que hacer. Eso es pereza, un estado de inacción, negligencia o descuido en las cosas que estamos obligados a hacer. Y qué interesante que no sea solamente la definición de una palabra o un aspecto de la psicología social o un aspecto de la sociedad que nos rodea, sino que la palabra de Dios lo mencione. Y si lo menciona la palabra del Señor es porque es importante. Y si es importante es porque Dios pretende entonces que a través de eso que Él deja registrado a través de su palabra, nosotros tomemos acciones. Y entonces con respecto a ese ser humano o a este personaje con pereza, es decir, con inacción, negligencia, descuido en las cosas que se supone que sabe hacer, que debe hacer o que está obligado a hacer, dice la palabra del Señor, Proverbios capítulo 6, versos 6 en adelante. Ve a la hormiga, oh perezoso. Lo primero que Dios está haciendo es refiriéndolo a que observe algo de lo que Dios mismo ha creado. No lo está mandando por allá, bueno, pensar que Dios nos está remitiendo a algo que Él no ha creado, pues sería salir de este mundo cuando todo ha sido creado por Él. Pero el punto es que nos está remitiendo a algo que lo encontramos en cualquier, mejor dicho, está ahí. No hay excusa para que no nos referenciemos con esto que Dios está diciendo que nos debemos referenciar. ¿Con qué cosa? Con una hormiga. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. Increíble, hermano. Increíble que Dios, bueno, y la palabra misma dice que toda la creación, la naturaleza que nos rodea, habla del Señor. Ella es la expresión de Dios para nosotros. Por eso afirma el apóstol Pablo por allá en la carta que escribe a los romanos, que aquellos que no atendieron a ver a Dios en la creación, no tienen excusa de que nunca lo vieron, de que nunca tuvieron conocimiento de Él, porque la misma naturaleza lo expresa a Él, habla de Él. Y mire este ejemplo con un ser que aparentemente pareciera ser tan diminuto, no solamente en su tamaño, sino tan diminuto en su participación en la creación, en lo que somos nosotros diariamente. Pero el Señor nos remite a que la veamos a ella. ¿A quién? A la hormiga. Ve a la hormiga perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para el reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Noten ustedes cómo Dios, y esto es una expresión más del amor de Dios hacia nosotros, hace que volteemos a ver a alguien que Dios mismo ha creado, pero que evidencia algunos aspectos que si nosotros los tuviésemos en cuenta, nos hacen más sabios. Por eso comienza diciendo, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. El tiempo se nos ha ido, pero esto es lo que vamos a revisar en el próximo programa. Esto es precisamente lo que nosotros vamos a desarrollar. Bueno, no sé cuántos programas nos gaste o podamos invertir mejor en esta temática, pero
Aquí les dejo esta lectura para que ustedes por favor la hagan y traten de sacar sus propias conclusiones. ¿Qué encuentran? Mire que el versículo 6 nos envía a que la miremos, a que nos fijemos en ella. ¿En quién? En la hormiguita, y miremos sus caminos y sé sabio, dice allí. La tarea podría ser fácilmente: revisemos, leamos y tratemos de sacar de allí entonces lo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Y estos versículos serán los que estaremos nosotros desmenuzando uno a uno, si así nos lo permite el Señor, en el próximo programa, en la próxima oportunidad, que será precisamente el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche. Bien, así hemos llegado al final entonces de este su programa. Palabra de Dios para tu vida. Un espacio de estudio bíblico para nuestro crecimiento espiritual. Invitándoles para que podamos nosotros volver nuevamente a estar en este espacio próximo miércoles a partir de las 7 de la noche. Y la invitación también es a que pueda usted compartir. Sabe usted que esto queda allí en la plataforma, a que usted pueda compartir, a que haga partícipe a otras personas de cada una de estas enseñanzas, porque estamos completamente convencidos que así como ha edificado nuestras vidas, así como ha venido edificando cada uno de nuestros corazones la palabra del Señor, también lo hará, de esa misma manera lo hará con otras personas, con aquellas personas con las cuales nosotros podamos compartir este enlace, compartir un mensaje de parte nuestro de la palabra del Señor hacia cada una de esas personas que nos rodean. Recuerden que tenemos una tarea, y esa tarea es darlo a conocer a Él, darle a conocer a Él. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos, gracia y paz en sus corazones. Recuerde, próximo miércoles 7 de la noche, una nueva emisión de su programa Palabra de Dios para tu vida. Bendiciones para todos.